¿sí? Que en unos minutos abren el templo. Este es el templo de San José, que muchos no conocen, porque cuando pasa uno por acá afuera, pues se ve muy simple, la verdad. Afuera está así como no, porque voy a estar sacando. Muchas gracias. Entonces, digo, está realmente muy simple, muy austero. Sus portadas, tanto la principal como la lateral. Podemos decir que aquí distinguimos un estilo neoclásico muy sencillo, siendo neoclásico muy lineal, muy sobrio. Aquí está de más de sobrio, sí, está muy sencillo. A veces esto dependía del tipo de congregación, en este caso que era de religiosos, que fundaba el lugar. Entonces aquí llegaron los juaninos. La presencia de los juaninos, ¿sí? Fundados por San Juan de Dios, por eso el nombre de juaninos, aquí en Aguascalientes prácticamente ya se borró. Yo creo que ya en la memoria colectiva no se sabe, ya no se ubica como este lugar donde vivieron los juaninos. Ya les había dicho que la escuelita que está aquí a un lado, el Cecati, a ver si podemos entrar, era el convento, ¿sí? Era su casa de ellos. Si uno entra, pues perfectamente se nota que era una casa de religiosos y que obviamente con las leyes de desamortización de los bienes, pues el gobierno se le quedó, así como se quedó con la casa cural del Encino y así como se quedó con otras fincas y edificios pertenecientes a la iglesia. ¿También la escuela que está aquí? Muy probablemente son dos escuelas, es esta y otra que tiene salida o entrada por González Aracho. Entonces son dos terrenos muy grandes que probablemente fueron las huertas o las dependencias del convento, ¿sí? Recuerden que los conventos tenían que ser autosuficientes. Lo de enfrente no creo, eso sí, ¿no? Yo creo que ya era una finca aparte, muy bonita y que gracias a Dios se ha rescatado, porque mucho tiempo estuvo en ruinas, abandonada, y yo creo que tiene como unos 10 años que se rescató la finca, ¿verdad? Muy bonita, que se ha recuperado un poco. Por ejemplo, ese nicho de la esquina, como tiene muchos edificios civiles, pues hubo un momento que con las persecuciones, las leyes de reforma, se quitaron las imágenes religiosas. Entonces no creo que haya sido, bueno, no es la original, ciertamente la que está ahí se ve muy nueva, pero tampoco creo que haya sido un Sagrado Corazón. Habría que ver qué imagen estuvo ahí, tendríamos que buscar si hay algún archivo, pero a lo que yo entiendo esa finca era independiente del convento de los juaninos, ¿sí? Muchas fincas religiosas, civiles, tenían luego así sus nichos en la esquina. El Palacio de Gobierno, se han fijado que tiene un nicho en la esquina, pues era la casa solariega de los Rincón Gallardo. Obviamente ahí tuvo una imagen religiosa que pues al paso del tiempo se la quitaron, ¿sí? O sea, no necesariamente el que tengan esos signos quiere decir que son conventos. Bueno, entonces aquí llegaron los juaninos. Les leo así de manera sintética lo que el padre Ricardo Martín del Campo escribió y luego vemos un poquito más amplio lo que el otro libro nos ofrece. En abril de 1684 los religiosos de San Juan de Dios o juaninos fueron invitados a fundar en Aguascalientes por el presbítero brigadier Diego de Quijas Escalante, comisario de la Inquisición en esta villa, quien creó un fondo impuesto sobre la hacienda de San Nicolás de la Cantera. ¿Saben dónde es eso? San Nicolás de la Cantera, la ciudad de los niños. Todo donde vivimos, los que somos de allá de aquel rumbo, ¿verdad? Era esto, la hacienda de la Cantera. Para que pudiera establecer aquí hospital y convento de los mencionados religiosos juaninos, así como iglesia anexa dedicada a San José. O sea, desde un principio este templo estuvo dedicado a San José. Vamos a encontrar adentro una imagen en el retablo lateral de San Juan de Dios, que es el fundador de la orden que habitó este lugar, ¿sí? El 7 de junio de 1684, la orden juanina aprobó la fundación y durante el 1685 se hicieron las construcciones y adaptaciones necesarias. La Real Audiencia concedió la autorización en 1686. Acuérdense que aquí tenían que estar de acuerdo tanto
las autoridades civiles como las religiosas. Entonces, cuando hablamos de la Real Audiencia, son autoridades civiles. Pero antes ya había sido aprobado por la misma orden, la fundación, entonces ahí está la aprobación de los religiosos. El primer prior fue Fray Juan de Dios Patiño. El templo se reedificó después totalmente por el señor cura Mateo José Arteaga y fue bendecido en abril de 1767. Durante muchos años, el Hospital de San Juan de Dios fue la única institución de salud en Aguascalientes. O sea, aquí era el hospital, porque ese es su, ¿cómo se llama? Ese es su carisma de esta orden, de los juaninos, atender a los enfermos. Entonces, por eso aquí se vienen y obviamente, al venirse a la congregación, se funda el hospital, que fue durante mucho tiempo el único que había en toda la villa. Al extinguirse, al extinguirse en 1820 las órdenes hospitalarias, ¿sí? ¿Por qué razón? Habría que ver si fue de allá de Europa o si fue aquí en México con la situación de la independencia y bueno, tantas cosas que hubo en la historia nacional. Entonces se suspenden las órdenes hospitalarias, templo, convento y hospital pasaron a manos del clero secular, aunque el último prior, Mariano del Castillo, ya extinguida la orden en México y él mismo secularizado, o sea, pasó a ser de religioso juanino a sacerdote diocesano. A eso se refiere cuando dice secularizado. Siguió al frente del hospital hasta su muerte en mayo de 1837. Pues fíjense, desde el siglo XIX principios, los juaninos dejaron de estar aquí. Por eso es que en Aguascalientes ya no hay esa memoria colectiva que ubique la presencia de los juaninos aquí. El hospital siguió prestando su servicio al pueblo. Después fue convertido en hospital civil, que a pesar de los capitales con que fue dotado por la generosa señora Rosa Monroy, funcionaba siempre en medio de graves dificultades económicas, hasta que el gobernador Carlos Sagredo lo hizo trasladar en 1903 al edificio que actualmente ocupa el Hospital Miguel Hidalgo, que en 1889 había comenzado a levantarse para hospicio de niños. En el templo de San José, antigua iglesia de San Juan de Dios, se conservan valiosas pinturas de Miguel Cabrera y de su discípulo José de Alcíbar, ¿sí? Entonces vemos como el antecedente de nuestro centenario Hospital Hidalgo lo encontramos en el hospital de aquí, de San Juan de Dios. ¿Qué nos dice ahora el libro de la historia de la diócesis respecto a este lugar? ¿Cuáles fueron las dos primeras parroquias que se fundaron cuando se hizo diócesis Aguascalientes aquí en la ciudad? No, San Marcos no, Catedral sí, el Encino y la parroquia de la Asunción. Entonces San José no era parroquia. San José se hace parroquia posteriormente, ¿sí? Nuevamente, los juaninos. Dice, la última de las fundaciones religiosas de la villa en el siglo XVII, escuchábamos 1686, fue San Juan de Dios. Nos extraña que fuera hasta casi terminar el siglo que la villa se decidiera construir un hospital, cuando gobierno e iglesia se empeñaron en que todo asentamiento contara con este tipo de instituciones desde sus orígenes. Ya dijimos que desde 1541 había órdenes de la corona que toda población contara con hospital donde los necesitados sean favorecidos y recibidos, y que el primer concilio mexicano había incorporado a sus actas lo ordenado por Carlos V, asunto que también contemplaba la ordenanza 122 de poblaciones de Felipe II, firmada en Bosques de Segovia el 23 de julio de 1573. Por eso nos extraña que una villa tan importante como Aguascalientes tardara para fundar un hospital. Bueno, esto de importante ya está exagerando la situación. Dijimos que era una villa realmente muy pequeñita y pobre, ¿sí?
Los juaninos llegaron a la Nueva Galicia en el episcopado de don Alonso de la Mota y Escobar, de grata memoria, el 2 de julio de 1606. Daba licencia para que la Orden de San Juan de Dios se estableciera en Guadalajara y se hiciera cargo del Hospital de la Santa Veracruz y Sangre de Cristo, que había fundado el 15 de abril de 1551 el primer obispo neogalaico, el ilustrísimo don Pedro Gómez de Maraver, que entregó al cuidado de la cofradía del mismo nombre. Recuerden que la diócesis de Guadalajara funda en 1548. La misma cofradía había solicitado al obispo que se diera el hospital a los hermanos juaninos. ¿Por qué a los juaninos? Porque estamos diciendo que su carisma era precisamente el de ser una orden hospitalaria, atender hospitales para enfermos. Y aquí hay que distinguir también una de las formas de evangelización, la época de la colonia, en los primeros siglos, fue la de fundar hospitales de indios. Entonces a veces cuando escuchamos la palabra hospital pensamos que es para enfermos nada más, ¿no? Entonces había esta figura también, los hospitales de indios eran en realidad pueblos de indios, entonces se les mostraba hospitalidad. Ahí a los indígenas se les enseñaban artes, oficios, al castellano, o sea, los religiosos aprendían el idioma de ellos, se les celebraba la misa, se les impartían los sacramentos y se les protegía de los excesos que a veces los españoles cometían en contra de ellos. Por ejemplo, en Teocaltiche existe todavía el edificio, ¿sí? Porque obviamente ya no se utiliza como tal, del Hospital de Indios de Teocaltiche. El gran Vasco de Quiroga en todo Michoacán fundó sus pueblos de indios también con este concepto, ¿verdad? Hospitales de indios. Entonces ahí nada más habría que distinguir y no confundir que si en los libros de historias encontramos ese término hospital de indios, no se refiere a que estaban los indios enfermos, sino que se les daba todo ese tipo de formación integral. Y en este caso sí nos estamos refiriendo a un hospital para los enfermos. Las órdenes hospitalarias entonces sí se dedicaban a la atención de los enfermos. En 1608 los llamó el Ayuntamiento de Zacatecas para que se hiciera cargo del nuevo hospital de Nuestra Señora de los Zacatecas. Para cuando son llamados a fundar en Aguascalientes, los juaninos eran ampliamente conocidos por su labor para con los enfermos. La invitación salió del brigadier don Diego de Quijas y Escalante, entonces comisario de la Inquisición en la villa. En carta del 30 de abril de 1684 decía: en atención al mucho amor que siempre he tenido a nuestro Padre San Juan de Dios y a sus religiosos, mediante la real cédula de su majestad, en que les concede licencia y facultad para fundar hospitales en las partes y lugares donde fueren llamados, que porque de la mía lo han sido a esta villa para dicho efecto, de fundación de hospital de nuestro Padre San Juan de Dios, y ser patrón de él. Por tanto, y para ponerlo en efecto, otorgo y conozco por esta carta que me obligo a lo siguiente. El 7 de junio, el padre Fray Pedro de Bolívar, comisario general de la provincia del Espíritu Santo de Nueva España, islas de Barlovento, Guatemala y Filipinas, dio cuenta al definitorio de la petición y oferta que hacía el brigadier Quijas y Escalante. Decía: esta primeramente impongo y sitúo en la hacienda llamada de San Nicolás Chapultepeque, que se compone de 6 sitios de ganado mayor y menor y 11 caballerías de tierra, casas de terrado, trojes, corrales, molino de pan moler, 40 bueyes de arado, 6 rejas, una fragua, todo operando, una manada de yeguas de 30 cuberas para trilla, 20 caballos mansos, las herramientas necesarias del molino que le compete, 6,000 pesos de capital que le corresponde, 300 pesos de réditos en razón y según la nueva pragmática de su majestad. Este es castellano antiguo, entonces como que luego nos faltan por ahí artículos y preposiciones, ¿verdad? Pero le están asignando el sustento para que si se funda el convento, pues puedan seguir adelante con la obra. Fue aceptado por unanimidad el compromiso y carga de la obra y determinaron que se le diese y despachase facultad plena al padre Fray Domingo de Santa María,
profeso de nuestra sagrada religión, que al presente asiste en dicha villa, para que pueda recibir y reciba dicha donación y otras que se ofrecieren. Para ello haga escritura o escrituras públicas, pactos y todas las demás cosas que para la permanencia de la dicha erección de hospital y fundamento, bastante para curar enfermos y sustentar los religiosos que en ejercitar su sagrado ministerio se requiere. Sí, entonces aquí está hablando de que se hace la petición, se les hace el ofrecimiento, o sea, vengan a fundar el hospital y les ofrecemos esto para que se sostengan, y luego ellos aceptan. Dicen, sí, estamos de acuerdo. El 3 de enero de 1685, el brigadier Diego de Quijas protocolizó ante notario la escritura de donación para la fundación de hospital, convento, iglesia y cementerio. Otra vez, ¿verdad? Una práctica común para la época, la que como apoderado de la orden aceptó el citado Fray Domingo de Santa María. El definitorio nombró como prior a Fray Juan de Dios Patiño, quien se encargó de ejecutar los trabajos y diligencias conducentes, pero eso figura en los protocolos como fundador de San Juan de Dios de Aguascalientes. El memorándum de 14 de noviembre de ese año informó a la Real Audiencia haber sido llamada a su religión, o sea, su religión se refiere a su congregación, ¿sí? No que era de otra religión, por el brigadier don Diego de Quijas para poner y fundar hospital en dicha villa, situando rentas para ello y dando el dinero necesario para la obra y las casas de su morada. En el mismo escrito pedía concediera la licencia para su fundación y con ella dar principio a la obra de dicha hospitalidad para el bien de los vecinos de la villa, estantes, viandantes y pasajeros, como camino real que es, pues habiendo medicinas de botica, habría la curación de las enfermedades fácilmente y de lo cual carecían dichos vecinos, común de los pobres, cuya falta les podría acaecer a muchos la muerte. Los juaninos se instalaron luego probablemente en junio de 1684, pues un informe a la audiencia del 21 de enero de 1686, en que el padre Patiño solicitaba la confirmación de la fundación, menciona estar construido el hospital, lo que nos permite inferir que estaban en la villa desde su inicio. Es más, leemos que contaba con salas, iglesia, enfermería, celdas y cuartos para oficina y una huerta muy capaz que dicho padre Patiño tenía sembrada de trigo, en la que habían cabido 3 fanegas y estaba cercada de tapias. Por eso les digo, muy probablemente la huerta pues debe haber sido todo, quizá todo lo que es la cuadra. Recuerden que el convento y templo de San Diego tenían propiedades hasta lo que hoy es el jardín del mariachi. ¿Sí? Cristian nos decía, fíjense todo lo que abarcaba el convento. ¿Sí? Entonces poco a poco pues, se lo fueron quitando. Don Alejandro Topete dice que la suspirada autorización fue proveída el 18 de marzo de ese año de 1686. No está muy claro esto porque un siglo después el obispo Fray Antonio Alcalde reprendería a la comunidad por la pésima administración de los bienes que habían recibido y manifestaría tener dudas de haber obtenido el permiso de fundación. Entonces venían los visitadores, podía ser el mismo obispo y pedía cuentas a todos, ¿verdad? Aquí estaban los juaninos, allá estaban los franciscanos, allá estaban los mercedarios. A ver, ¿cómo están administrando los bienes que se les han concedido, las autorizaciones que se les han dado, los beneficios que tienen? Y si encontraban irregularidades, pues era una reprimenda muy fuerte. Es probable que fuera porque no existía el referido documento en los archivos. Además, no olvidemos que la orden contaba con real cédula que concedía a los juaninos licencia y facultad para fundar hospitales en las partes y lugares donde fueren llamados, y porque de la mía lo han sido a esta villa para dicho efecto de fundación de hospital. Luego sí contaban con el permiso. Ante los adelantos de la obra, el brigadier Quijas de Escalante estaba entusiasmado. Encontramos que en marzo de 1686 hizo testamento y dejó instrucciones a su albacea, su hermano el capitán Nicolás de Quijas, que cumpliera al pie de la letra las cláusulas testamentarias en referencia a las donaciones hechas a los juaninos. Desgraciadamente no logró ver la obra terminada porque murió el 9 de noviembre de 1686.
No hemos dicho nada de las dimensiones del hospital y convento juanino. No se crea que fue de grandes proporciones. Fue modesto su origen, pues solamente contó con 5 celdas para religiosos y 4 camas para enfermos, 2 para hombres y 2 para mujeres. Pero pues era el hospital, ¿verdad? Y también habría que ver que la población no era tan grande, ni la villa era tan grande. Entonces estaba el lugar para atender, pero en sus orígenes pues fue muy pequeñito. Ahorita sería nada, ¿verdad? Ni siquiera para ser centro de salud. Pero, dice, hay una enfermería externa o consultorio con su botica. Su movimiento tampoco fue sobresaliente. Las diversas visitas de los superiores en el siglo XVII mencionan que anualmente atendían alrededor de 120 enfermos y morían en las instalaciones alrededor del 30%. ¿Por qué? Pues porque no se tenían los adelantos que ahora tenemos. Si alguien ha visto las películas de San Martín de Porres, pues verán que él era el portero en el convento de los dominicos y además el portero tenía la función de ser el doctor, porque era el barbero también. Entonces, ¿cómo curaban? A través de sangrías. Y las sangrías las hacían por medio de las sanguijuelas. Y esa era la creencia, que las enfermedades estaban en la sangre. Entonces les hacían unas heridas o le pegaban las sanguijuelas y las sanguijuelas chupaban la sangre y pensaban que ya con eso se iban a curar. No, pues lejos, ¿verdad? De lo que realmente provoca todas las enfermedades. Algunas sí están en la sangre, pero también el remedio no es sacarle la sangre. Al contrario, se debilita la gente. Pero bueno, eran los adelantos y la manera de atender en ese momento. Entonces, 30% de muertes, pues es alto, realmente es alto. Las referencias nos dicen que el hospital era relativamente pobre, así como la iglesia. Apenas contaba con lo indispensable para el culto. No será sino hasta el siguiente siglo que mejorará, como se verá más adelante. Entonces vemos lo simple desde su fundación de la misma iglesia. Esa cultura no tenía nada. Yo pienso que no. Yo pienso, bueno, o sea, sí se ha ido repintando a lo largo del tiempo. De hecho, mucho tiempo, yo desde que me acuerdo, San José estaba de blanco. Estaba de blanco. Más bien esta pintura se le puso hace poco y con ese afán como de darle un ambiente más original. Entonces no sé si sería algún color que hayan descubierto por abajo y se recuperó, pero no creo. No sé si alguien compró el libro. Si no, ahí la librería católica lo venden, 90 pesos. Está muy barato. ¿Estaba por esta calle la librería? Sí, aquí en esta, hasta donde topa, ahí está la librería. Bueno, viene una síntesis de todo lo que ya escuchamos y luego se pasa, que esto no lo leí ahorita, hasta 1735, en que se informa que la iglesia se encuentra en malas condiciones en cuanto al techo de la misma, pero fue hasta 1741 cuando el cura párroco don Mateo José Arteaga reedificó totalmente el templo, dejándolo como ahora lo conocemos. Este se bendijo el 14 de abril de 1767. Quiere decir que antes estaba todavía más pobre. ¿Por qué? Pues la función principal y el hecho de que los hayan llamado los juaninos era para atender el hospital. Entonces, para ellos tenía un poco menos de importancia, sin dejar de lado la Eucaristía y los sacramentos, pero el atender el culto. O sea, para ellos era el ser hospitalarios, ¿verdad? Los juaninos lo distinguieron como hermano de la orden al párroco de aquel entonces por la reedificación del Hospital de San Juan de Dios, que se inauguró el 8 de marzo de 1768, y le señalaron sepulcro honorífico a él y a sus descendientes sanguíneos en la iglesia del convento. Para junio del mismo año la torre fue derribada, construyéndose otra por el presbítero don Manuel Ruiz Velasco, el doctor don Mateo José Arteaga y el cura Vicente Flores a la torre. Vean, por ejemplo, la torre también es más o menos parecida a la de la Merced, también tiene varios estilos arquitectónicos. Nos fijamos, tiene dos cuerpos
Los dos de abajo son de estilo neoclásico y además tiene un pináculo arriba, que es neogótico. Eso se hizo después, cuando se cayó la torre, la reedifican y entonces queda de ese estilo. Y la torre está más adornada que la portada o la entrada. Cuando nos habla de que se hizo después. Cruceros y los corredores del claustro. La iglesia se consagró el 7 de marzo de 1773. Al extinguirse las comunidades religiosas hospitalarias, o sea que se dedicaban a los hospitales, templo, convento y hospital pasaron a manos del clero secular de la arquidiócesis de Guadalajara y posteriormente en 1857, con las leyes de reforma, pasaron a ser bienes nacionales, dejando para uso del culto la iglesia. Los últimos padres a cargo de la capellanía de San Juan de Dios, según cartas dirigidas a ellos de la arquidiócesis de Guadalajara, fueron en 1889 el presbítero Mauricio Carrillo y el presbítero don Daniel Ruiz Velasco. El 1 de febrero de 1900 el presbítero don Ramón G. Flores. El 24 de enero de 1906 la antigua capellanía de San Juan de Dios es erigida en parroquia de San Juan de Dios, desmembrada de la Asunción, hoy el Sagrario, por el primer obispo de la diócesis, don José María de Jesús Portugal y Serratos. Entonces vean, la diócesis se erige ¿en qué año? 1899. Y las dos parroquias de aquí de la ciudad eran, ya dijimos, el Encino y la Asunción. 1906 se desprende la parroquia, ahora nueva, de San José o de San Juan de Dios, de la Asunción, ¿sí? El 4 de octubre de 1909, debido a las gestiones del primer párroco, don Leónides Díaz, se reivindicó como titular de la iglesia al castísimo patriarca, señor San José. Recuerden que lo que leímos ahorita desde el inicio, el templo fue dedicado a San José, nada más que por la tradición de que aquí estuvieron los juaninos, primero se erige como parroquia de San Juan de Dios, pero luego el primer párroco dice no, pero el titular del templo es San José, y entonces pasó a ser parroquia de San José. La iglesia de San José se distingue por poseer una fachada de gran sencillez. En el plano blanco de la construcción se aprecia la fachada principal que mira al poniente, ¿sí? Y la entrada lateral ubicada hacia el norte del edificio. Ambas portadas están construidas en cantera de estilo neoclásico con columnas y pilastras estriadas con capiteles toscanos. En el friso se aprecian triglifos. Los triglifos son esos adornitos donde se ven tres líneas, ¿sí? ¿Sí ven? Y cómo se van alternando pedacitos lisos y luego un triglifo. Liso y triglifo, ¿sí? Eso es muy propio del estilo clásico y lo retoma el neoclásico. Elementos florales y el frontón con el tímpano recto truncado. El arco de entrada es almohadillado. Un vitral con la imagen del Señor San José remata la puerta principal. Al norponiente y con una altura de 34 metros se levanta la torre de la iglesia, compuesta de 4 elementos. Primeramente el cubo de desplante construido entre los siglos XVII y XVIII. Integra las fachadas principal y lateral y alberga al bautisterio. Enseguida la torre arranca mediante grandes ménsulas en la base que dan paso al primer cuerpo, cuyas características barrocas evidencian su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII. Realizado en piedra y cantera con aplanado, pilastras adosadas y capiteles mixtos, una combinación del jónico y el corintio. Los esquineros están realizados totalmente en cantera, mientras que los intermedios únicamente el capitel es de este material. El fuste, la basa, la arquitrabe y las molduras de balcones fueron construidas en ladrillo con argamasa. Vemos, el primer cuerpo tiene un poquito así de elementos barrocos. Sí, tenemos la mixtilínea,
Y eso hace ver que entonces es más antiguo que el segundo cuerpo. Y acuérdense que ya leímos que se cayó en un momento la torre, entonces eso da pie a que se pueda hacer el segundo cuerpo y luego después se pueda hacer el pináculo de hasta arriba. ¿Sí?